Los invito a que sigamos estudiando juntos la Guerra Fría. Y claro está que la Guerra Fría supuso ser un enfrentamiento, sobre todo ideológico, como nosotros veíamos en el video anterior. Enfrentamiento ideológico. ¿De qué hablamos cuando hablamos de enfrentamiento ideológico? Hablamos del comunismo, es decir, propio de la Unión Soviética versus o contra el capitalismo, es decir, Estados Unidos. Y de estos dos protagonistas de la Guerra Fría se va a desatar un enfrentamiento, pero un enfrentamiento no, si se quiere, con armas o un enfrentamiento clásico como veíamos a lo largo de la historia, sino que esto va a provocar grandes cambios políticos, culturales, económicos, sociales en la historia, claro está, del siglo XX, porque recordemos, la Guerra Fría se desarrolla a partir del año 1946 aproximadamente, con la culminación de la Segunda Guerra Mundial, llegando inclusive hasta el año 1991 con la caída del Muro de Berlín y los posteriores cambios que se sucedieron gracias a esa caída del Muro de Berlín. Pero para poder comprender qué significó la caída del Muro de Berlín y qué pasó entre estos 2 años, claro está que tenemos que hacer un repaso por todos estos años, es decir, del 46 al 91, conocer la Guerra de Corea, conocer los conflictos en Irán, en Europa Oriental, en Estados Unidos, en la propia Unión Soviética y sobre todo ver quién fue este señor. ¿Y quién fue este señor? Este señor, si ustedes lo recuerdan de nuestros videos de la Segunda Guerra Mundial, es ni más ni menos que Winston Churchill. Winston Churchill fue el primer ministro inglés en 2 ocasiones, en su primer periodo hasta 1945, y además supo ser un gran estratega en la Segunda Guerra Mundial. Y les cuento que Churchill era totalmente anticomunista, pero sin embargo, recordemos, no dudó en buscar alianza con Stalin. Entonces formó un bloque durante la guerra con Estados Unidos, Inglaterra, es decir, su país, y también con la Unión Soviética, lo cual lo llevó a la victoria en la Segunda Guerra Mundial, como habíamos visto, decíamos en el video correspondiente. Y vamos a hacer un espacio y vamos a conservar la figura de este señor tan serio que estamos viendo, porque les cuento que en 1945, año en que termina la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill va a ser derrotado en las elecciones de su país por el laborista Attlee. Y además, Attlee lo va a sustituir en la conferencia de Potsdam que se estaba celebrando en aquellos momentos, para que ustedes vayan conociendo algunos datos y qué pasó con la suerte de este señor tan importante, este político tan importante inglés. Pero Churchill no se iba a quedar de brazos cruzados y así como fue un gran estratega de la guerra, también va a empezar a analizar la situación que se vivía en Europa para aquel entonces, es decir, luego de la Segunda Guerra Mundial. Es así como en marzo de 1946 él va a pronunciar un discurso en la Universidad de Fulton, en Estados Unidos, en el que habló de la aparición, casi tomando una metáfora, de un telón de acero que dividía Europa. Telón de acero que dividía Europa en 2 mitades. Para poder entenderlo, se quería referir a esta Guerra Fría, a esta división de la Europa, en una Europa con ideologías comunistas y una ideología capitalista por el otro lado, claro está, por el lado occidental. Y también en esta conferencia que dio en la Universidad de Fulton, él señaló la necesidad imperante que tenían los occidentales de detener el expansionismo soviético y cómo, por la fuerza, decía Churchill, basta de comunismo, es decir, basta de hacer amistad con Stalin, hay que derrotar al comunismo, porque claro está, se estaba viendo, el mundo estaba viendo cómo el comunismo iba ganando terreno. Ahora bien,
Por otro lado, y ya vamos a pasar a nuestras siguientes imágenes, la Guerra Fría se hacía sentir en Oriente también. Y nos vamos a ir directamente a Irán, como estamos viendo en nuestro mapa. Porque Irán, les cuento, era un país que estaba ocupado por tropas soviéticas y británicas. Por tropas soviéticas y británicas después de la guerra. Entonces, ¿qué pasó? Decíamos que durante la guerra los soviéticos y los británicos ocuparon Irán. Dijeron, bueno, nos vamos a meter en Irán, es un territorio que está bastante inestable, vamos a empezar a ocuparlo. Pero ¿qué pasó? En 1946 se había acordado, en el año 1946, que se debían retirar estas tropas, desocupar Irán. Sin embargo, los soviéticos, muy astutos y poco inteligentes, vamos a ver por qué, se negaron a hacerlo. Dijeron, no, nosotros nos quedamos. A todo esto, Estados Unidos y Gran Bretaña atacaron con todo. Dijeron, ¿cómo es que los soviéticos se quieren quedar con las tropas en Irán? Si nosotros no fuimos, es decir, las tropas británicas se fueron, porque los soviéticos se van a quedar. Entonces, Estados Unidos y Gran Bretaña se juntaron y obligaron a los soviéticos a que se retiren. Y finalmente los soviéticos se fueron de Irán, quedando así Irán bajo la mirada occidental, convirtiéndose, si se quiere, en una especie de zona de amenaza para la Unión Soviética. ¿Y qué pasaba con los comunistas, no? Porque nosotros estamos hablando aquí de la Europa oriental, es decir, ¿qué pasaba en los países con la ideología comunista? Vamos a hacer un pequeño repaso, porque les cuento que en Europa oriental la cosa no estaba para nada tranquila. Entre 1947 y 1948 se dio un golpe de Estado que tuvo, mejor dicho, como protagonistas, entre otros países, a Checoslovaquia. Entonces, se da este golpe de Estado entre el 47 y el 48 y uno de los protagonistas fue Checoslovaquia. Y en Checoslovaquia, les cuento, existía una tradición parlamentaria que estaba mucho antes de la guerra. Estos golpes que se dieron entre el 47 y el 48 van a traer como consecuencia la creación de regímenes políticos similares a la Unión Soviética, los mismos que se estaban manteniendo en la Unión Soviética, como decíamos. Y hay un solo país que se va a mantener al costado de esto, que va a ser ni más ni menos que Yugoslavia. Yugoslavia dijo, no, muchachos, a nosotros no nos molesten. Y en Yugoslavia se implantó un régimen socialista independiente de Moscú, aunque no claramente pro-occidental. Era media rara la cuestión en Yugoslavia, que a los que les interesen nos pueden pedir y nosotros armaremos un video correspondiente a ese tema para poder, claro está, como hacemos con muchos temas, profundizar en la cuestión. Pero sigamos un poquito más, porque recordemos que nosotros hablamos en el video anterior que esta Guerra Fría había utilizado la propaganda como herramienta para poder, si se quiere, movilizar las masas y hacer tomar conciencia a las masas, para no decir de mala manera, lavar la cabeza a la sociedad con respecto a esa potencia opositora. Como vemos, aquí estamos viendo la burla de una propaganda rusa hacia el capitalismo, o si se quiere, como estamos viendo la Estatua de la Libertad, con un candado en la boca con el signo pesos. Esta es una clara ofensa al capitalismo. Entonces, en muchos países rusos había falta de expresión, mejor dicho, había censura, falta de libertad de expresión, pero sin embargo la propaganda nunca faltaba. Y es así como, a medida que la propaganda crecía y los enfrentamientos eran más bien ideológicos y cada potencia, es decir, Estados Unidos y Rusia, mejor dicho, la Unión Soviética, ojo con ese tema, no se querían ni hablar, de a poquito la cuestión parecía que se iba calmando, parecía, porque en los videos próximos vamos a ver que los enfrentamientos van a seguir, como decíamos, siempre son diferentes aristas, diferentes ramas por las cuales se va a desenvolver esta gran Guerra Fría.
Hacia 1962, para que ustedes se vayan ubicando un poquito más en la historia, la situación permanecía estable en apariencia y estos dos bloques, es decir, Estados Unidos y la Unión Soviética, estaban perfectamente delimitados cada uno en su país y parecían estar tranquilos entre ellos. Los invito a que en el próximo video comprobemos si esta tranquilidad va a seguir por muchos años más y ver cuáles son los conflictos que se van a seguir desatando en el mundo.